¿Están aquí las estudiantes? Catherine, Profesor, al buenos parecer días. no están. Profesor, ¿me ¿Qué escucha? dice Lourdes? Lourdes, ¿a mí me escuchan más bien o no? Creo que estoy gritando mucho. Sí, se le escucha, profesor. Sí, pero tus compañeras no escuchan. ¿Cómo hacemos? Sí A se ver, con escucha, Catherine profesor. está haciendo, ¿con quién está haciendo? Con Lourdes. Marlene Lourdes Castillo, Marlene. profesor. A ver, ¿cómo han hecho el trabajo de operacionalización de variables? No tengo suerte. Vamos a pasar a otro. Esmeralda Cayo está haciendo con Matt Shirley. Esmeralda Cayo, por favor, ¿está usted conectada? Shirley Gibson Matt es su compañero de proyecto. A ver, Fanny Odalis, Presente, profesor. ¿cómo han pensado presentar con Carmen Silvia? Sí, profesor, le voy a compartir pantalla. A ver, por favor. ¿Está viendo, profesor? Sí, adelante. Nuestra matriz de operacionalización de variables es esta. Nuestra variable 1 es los fenómenos semánticos. Nuestra variable 2 es la comprensión de lectura. Nuestros indicadores son en la variable 1, la sinonimia, la antonimia, la homofonía y la homografía. En nuestra variable 2, nuestros indicadores son el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. El índice de nuestra variable 1 dentro de la sinonimia es la sinonimia total y parcial. Nuestro índice de la antonimia de la variable 1 es la gradual, que también es parcial, los complementarios, que es total, y los recíprocos. Ya está. El trabajo en este caso es correlacional. ¿Así es? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, tu variable, una de tus variables es los fenómenos semánticos. Y Sí. la otra variable es comprensión de lectura. Ya Sí, está. profesor. Operacionalización. Indicadores. En la variable 1, fenómenos semánticos, han puesto sinonimia, antonimia, homofonía y homografía. Índices, se presta para que tenga índices, muy bien. Sinonimia total y parcial. En antonimia gradual, complementarios y total también. Y recíprocos. Y en homofonía no, ahí no me puede quedar. Sí, profesor. Ya no hay cómo partir. No, profesor, no hay. Ya Ni está. la homografía. Ya, ni en homografía no hay. Ya puede ser así. Entonces, esto quiero que tomen en cuenta también. Estamos poniendo nuestros ejemplos de troncos, ¿no es cierto? Troncos de árboles. En este caso hemos llegado a 2 troncos, que los estamos llamando variables. Y en uno ya hemos partido en 4. En la variable 1 al tronco lo hemos partido en 4 tronquitos. 2 se pueden todavía, sinonimia y antonimia. Pero 2 ya no se pueden. Entonces, esto queda ahí. ¿Cómo va a salir los ítems o ítemes? ¿Cómo va a salir? Ya no de los índices en este caso, sino de la homofonía y de la homografía como aquí están. Y no así de la sinonimia y antonimia, que siempre van a salir
del índice. Muy bien. Ya, Hasta profesor. ahí, entonces. Pero si es literal, también tendrías que hacer. ¿Cómo están pensando ustedes? No sé si Carmen Silvia también puede decir. Carmen, ¿te encuentras ahí? Sí estaba, En- profesor. ya. En la Sí, variable profesor, comprensión sí de estoy. lectura, ¿cómo sería a nivel literal? ¿Se podría partir o no se podría partir? Quisiera esa opinión de este grupo cuyo proyecto es fenómenos semánticos en la comprensión de lectura. Y si no está, tú no me hayas dilo, Fanny. Ya. Carmen, ¿te encuentras ahí? Sí, ¿no? Carmen. Sí, pero mi internet está, Ahí está, profesor. va. Sí estoy, pero creo que no se logra escuchar porque mi internet está, Ya, no creo estás en que se tarda condiciones. en poder. Ya, entonces Sí, escuchemos a profesor, y Fanny no, nomás. A ver, Fanny, haz una prueba, haz un ejercicio. Esto es así. Estos días, horas son de ejercicio. Y tendrías que partir en índices. Los indicadores, nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico, ¿cómo harías? En el nivel literal, profesor, nosotros no le habíamos sacado índice porque solamente íbamos a ver en nuestro proyecto como dice, mi proyecto es descriptivo. Entonces, no, No, cita no me dejo comprender. Tu proyecto es ya. correlacional. Ya, profe, en eso es lo que tenía duda, por eso quería preguntarle también. Tu Nosotros no proyecto lo hemos es, sacado en el índice, el nivel literal, inferencial y crítico, porque lo íbamos a hacer así como la homofonía y la homografía. ujú, Ahí nomás queda también. ya está. En este tipo de investigaciones correlacionales, hay que hacer un cruce de indicadores, de índices. Eso nos va a permitir hallar la correlación. Así es, o sea, vamos a triangular. Por ejemplo, mira, me voy a explicar, o tratar de explicar. La sinonimia total o parcial, ¿dónde lo podemos ver? Cruzando con la variable 2. En el nivel literal. Literal. Claro, le voy a decir ahí si vaya a subrayar o estás notando sinónimos. Antónimos, puedes buscarle algunas palabras. Eso estamos viendo. Y a partir de sinonimia y antonimia nos permite la comprensión de lectura en el nivel literal. Entonces, eso también ya está, vamos a decir, librado. En muchos trabajos de investigación hay índices de estos niveles de comprensión de lectura. Están en el mismo libro, el inferencial, o perdón, el literal. En el inferencial ya nosotros lo ponemos. ¿Qué podemos poner que nos indique la comprensión inferencial? No, eso lo pueden. Ustedes hacen prácticas de lectura. Al menos los que llevan prácticas. ¿Cuántos de ustedes llevarán práctica pedagógica o práctica preprofesional ya? Entonces, el tema es de lectura. Siempre debe haber un tema de lectura. Cuando hablamos de lectura, siempre tocamos estos niveles. Y quizás ya estamos familiarizados con índices e indicadores de los niveles de comprensión de lectura. A ver, vas con una obra, con un texto de lectura, vas a los alumnos del tercero de secundaria. ¿Qué les vas a hacer? ¿Qué vas a decirles para que compruebes en el nivel literal? A ver, ¿qué obra concreta? Vamos a poner una obra sencillita. Vamos a poner, ¿qué cosa podemos poner? Platero y yo, si es narrativo. Podemos poner quizás Agua de José María Arguedas, pero un texto breve. ¿Cómo yo puedo poner índices para comprobar el nivel de comprensión literal? ¿Cuál es el título? Le puedo poner. ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué escenarios hay? Inclusive, ¿qué características tienen los personajes? Si responde eso, estoy comprobando que ha comprendido en el nivel
literal. Entonces, estas preguntas, señores, pueden jugar el papel de índices. Ya pueden jugar y pueden desempeñar el papel de índices en una investigación. Miren que no es diferente. Comprendiendo la investigación, también comprendemos nuestra práctica pedagógica. Y al revés también, comprendiendo nuestra práctica pedagógica, entendemos la investigación. Eso se da en caso de educación. Igual para la inferencial, ¿qué índices puedo poner con ese mi texto? Y he hablado de personajes, de escenarios, de lugares, de características. He hablado en la literal. En lo inferencial, ¿qué puedo hablar? ¿Van a estar literalmente en el texto o no? Dijo que nosotros tenemos que agregar, no necesariamente del texto. Claro, ya no. Entonces eso va, no sé cómo estarán tratando la lectura ahora, no en este curso, sino cuando hacen prácticas, ahí se nota. Y eso pueden traerlo aquí y es valioso. Y en lo crítico también, ¿no? Entonces inferencial será pues ya otras preguntas. Yo quiero, ¿cómo puedo comprobar lo que infiere, lo que deduce el alumno? ¿Dónde crees que suceden los hechos? Ya está un punto para ver su inferencial. Después puedo decir una identificación, con quién de ellos te identificas, o quién de esos personajes quieres ser. Y cuando al mismo tiempo le digo por qué, ya está el nivel crítico. ¿Crees que siempre sucederían así los hechos o no? Ya está, ¿ves? Entonces, eso en suma me da, en forma global, comprensión lectora. Por eso esta parte es bonita y no va a pasar de moda todavía. Es interesante, ya está dado ya. Y cuando cuando toquen temas de investigación con comprensión lectora, ya tienen estos niveles. Solo hay que estar cambiándolos, no son tan establecidos como allá nos dicen sinonimia total y parcial, no están así totalmente definidos. En una obra de estudio, en un texto de estudio, por ejemplo, no va a haber personajes. Tengo que pensar un poquito más para ver qué índices puedo poner para lograr la comprensión de lectura, para yo tener una idea, ¿me han comprendido o no? Entonces, repito, ya está bien aquí tu variable 1. En la variable 2 pueden poner también así temas, como hemos dicho ahora, de modo que al establecer la correlación haya un cruce, un encuentro de información desde los índices de ambas variables. Entonces, la estadística te va a dar un resultado. Ya ven, entonces, hasta aquí este avance que ya lo considero bueno, señores Fanny Odalís y Carmen Silvia. Fanny, ¿han hecho las dos han hecho este trabajito? Sí, profesor, siempre hacemos las dos. Muy bien, ¿cuánto tiempo les ha tomado? Como una hora. Una hora te ha tomado. A ver, ¿qué has revisado? Es que teníamos que revisar qué contenía la sinonimia, la antonimia, la homofonía, homografía y todo eso. Listo, bien, entonces, bien. Ya eso te ha quedado. Ya eso demuestra construir. Listo, hasta ahí ya he tomado en cuenta Odalís y Silvia. Puedes dejar de compartir tu pantalla. Ya, profesor, gracias. Pasaremos ahora a profe. Roxana. ¿Cómo has hecho, Roxana? Adelante. Presente, profesor, buenos días. ¿Qué tal, Voy a Roxana? ¿Cómo te compartir la pantalla. encuentras? Adelante. Bien, profesor, gracias. Uy, ¿dónde está? ¿Se logra observar, profesor? Sí, ya está empezando, ya se logra ya. Operacionalización de variables, claro, hemos dicho en una matricita. Adelante, a ver, Roxana, practica una breve exposición. Bien, profesor, aquí estaba tratando de hacer los ítems más, pero creo que es muy largo. Entonces, tengo dos variables, que es la poesía y la inteligencia emocional. Ahí está, ya, así, júgalo para que yo vea, muy bien. Entonces, acá está. La Acá poesía, está. ajá, ya. Ahí Inteligencia está, emocional. Sí, profesor. Y entonces, dentro de la poesía, he considerado dos dimensiones, la selección de poemas, no sé, la selección de poemas y la planificación.
Ya. Y los indicadores que he puesto, acá están los indicadores, dentro de la poesía está el placer estético que produzca algún tipo de emoción, después interpretación de los textos poéticos, relacionar el poema con aquellos textos que usan el lenguaje connotativo, y en la planificación dentro de la poesía sería actividades que busquen llegar a la comprensión del poema. Dentro de los ítems ya van especificando ya estos indicadores, ¿no, profesor? A No sé ver, si pero, lo leo o paso nomás. a ver, léelo, digamos. Placer estético que produzca algún tipo de emoción, dice. Las emociones producidas pueden ser contrastadas con las experiencias cotidianas del estudiantado y que se relacionan con las que emanan del texto poético. Y el otro sería, hay que leer el poema en clase, pero leerlo con la emoción y transmitiendo el sentimiento que contiene. Ya. Sigue, a ver. A ver, profesor, voy a continuar. Y es eso, así va. Y en la aquí dentro de la inteligencia emocional, está abarcando estos temas que es la autonomía emocional, la inteligencia intrapersonal, después la inteligencia interpersonal y la retroalimentación personal, autocontrol de criterio, autoconcepto emocional. Son dos dimensiones, autoconcepto y el otro es autocontrol. Ujú. Ya está. Vamos a empezar a apreciar a partir de la variable inteligencia emocional. De profesor. El primer recuadro es dimensiones. ¿No es Sí, cierto? profesor. Dimensiones, exacto. Entonces, hablando de troncos de árboles, el tronco inteligencia emocional lo has partido primero en dos. Autocontrol y Y autoconcepto. De modo sí, que si yo lo profesor. junto, mira, yo lo voy a juntar esos troncos y me va a dar inteligencia emocional. Y lo Sí, separo y tengo el autocontrol y tengo el autoconcepto. El autocontrol me parece grandecito, partible, entonces lo parto. Y 1, 2 en 3. Entonces ahí tengo inteligencia interpersonal, retroalimentación personal y autocontrol de criterio. criterio. Ya, no olvidemos, si estos tres lo junto, debe salirme autocontrol. Ya. Ya está. Abajito, a ver, vamos. Ya, Por su profesor. parte, indicadores del autocontrol. A Sí, ver, profesor. ya está. Con mis ejemplos voy a partir, voy a armar. Se lo armo, lo que he partido se lo trato de juntar. Selección de poemas y qué más dices? Planificación. Y planificación. Y eso debe darme el resultado como poesía. Poesía. ¿Me da resultado como poesía o no? Planificación y, y selección de poemas. ¿Me daría como Dentro resultado la poesía? sí, profesor, porque la planificación va a tratar de actividades que busquen llegar a la comprensión del poema, ¿no? A ver, ya está. Entonces, para todos, hay temas, hay casos, vamos a decir, que nos demuestran que las variables son claras, muy claras, como en el caso de comprensión lectora. Este es mi ejemplo modelo, así como el verbo amar es el verbo modelo en la conjugación. A mí, para explicitar estos casos, la variable comprensión lectora es modelo, porque aquí están esos niveles y yo lo armo. Entonces, lo sumo, nivel literal, más nivel inferencial, más nivel crítico, y el resultado es comprensión lectora. Ahora, en ese sentido, selección de poemas y planificación, lo sumo y me da resultado poesía. Necesito que me haga pensar y me Ya. hace pensar. ¿Ya? Entonces, en estos casos, ¿qué se hace, señores? No te desesperes ni te preocupes. Estás caminando bien, Roxana. Ese es el que construye. Eso es lo que quiero ver en ustedes.
en todos. Entonces, no está claro. ¿Qué significa cuando no está claro? Buscamos una luz, una ayuda. Así es, hay que conversar. Una luz. Y esa luz es la teoría. Recuerdan el viernes, el anterior les dije que para estos casos hay que tener la teoría. ¿Quién nos dirá la teoría? Pero yo hubiera empezado por eso. Yo recuerdo bien que les he dicho, pero ya están en un curso 3 ustedes. Ya están en un curso 3 y ya, entonces ya puede haber alguna visión. Pero eso no significa de que ya no nos fijemos para siempre en la teoría. Entonces, Roxana, tienes que revisar la teoría. Ya, profesor, En está otros bien. trabajos he visto, así mira, cuando te hablaban de poesía, decían fondo y forma. O sea, fondo del poema. Ya saben ustedes qué es el fondo. Es el conjunto de ideas, de sentimientos, emociones que tiene el autor. Y forma son las palabras, los giros gramaticales, el idioma que utiliza el autor para dar cuenta de ese sentimiento, de esa emoción. Entonces, todos los poemas siempre tienen un fondo, tiene una forma. Si yo digo fondo del poema más forma del poema igual poesía, me va a salir poesía, ¿no es cierto? Entonces puede ser también eso. Entonces miren, y he dicho que es la parte que más nos hace pensar. Entonces hay que estar revisando la teoría. Después de operacionalización de variables vamos a entrar a la teoría. Entonces, Roxana, has hecho ahí, has hecho bien. Ahora necesitas la iluminación del marco teórico. Entonces quizás vas a encontrar algunos aspectos más pertinentes aparte de lo que te estoy diciendo. Y Ya, otro, hemos dicho, otro que es saber revisar los antecedentes. O sea, en la siguiente sesión vamos a tratar juntos marco teórico y aquí adentro vamos a hablar también de los antecedentes. Y veamos otros trabajos. Los trabajos contemporáneos, actuales de hace 5 años atrás, de hace 6 años atrás, ya tienen lo que estamos hablando. Indicadores, índices, variables. Los anteriores quizás no nos van a presentar así. Entonces ahí podemos darnos cuenta. No es plagiar, no es copiarse, sino es ver cómo han hecho ya los que nos han antecedido. Cómo lo están tratando a ese tema que yo también quiero tratar. Entonces eso es muy lícito. Tienen que ir, no es malo. Si lo copian igualito, pues les va a detectar el programa Urcum, ¿no? Te has copiado, te va a decir, pero tú tomarás como ha hecho la metodología, adaptarás. Entonces está para eso. En cuanto a la variable inteligencia emocional, ahí más bien ya hay un respaldo, como la teoría lo dice. Ahí más bien ya se nota esa operacionalización, Roxana. Estaría faltando un poco de reflexión en la operacionalización de la variable poesía. ¿Es correlacional tu trabajo, Roxana? No, no. No, Es profesor, no es. Creo que es experimental. Sí, es, sí, es experimental. Otra indicación más, Roxana. Ya bien también que has Dígame puesto aquí, por ejemplo, ahí déjame leer éxitos, que tú has leído la parte donde hay más textos, o sea, en la parte de los ítems, o ítems, ambos valen. Por ejemplo, placer estético que produce algún tipo de emoción. Las emociones producidas pueden ser contrastadas con las experiencias cotidianas del estudiantado y que se relaciona con los que emanan del texto poético. Ese concepto, esa manera de entender es estrictamente para ti, Roxana. Y donde dice ítem, más bien ya debes poner cómo vas a contrastar. O sea, en los ítems vamos a poner ya las preguntas. ¿Alguna vez has sentido placer estético? ¿Sabes qué es placer? O si no, de otra manera, ¿te has sentido inspirado, feliz al leer un verso? O algo por ahí, ¿no? Así le preguntamos. Entonces, el ítem es todavía más ñuto. Si hablamos de partir troncos de árboles, es partirlo todavía a lo más pequeñito. Claro que como orientación que has puesto, yo entiendo que de esa manera vas a comprender, pero los ítems tienen otra estructura
ya son aquello que vamos a averiguar. ¿Cómo vamos a averiguar? ¿Con qué pregunta vamos a ir? ¿Con qué ítem? Por eso dice, vamos a averiguar el placer estético de los estudiantes. Y eso se debe cruzar las respuestas con la otra variable. Y eso nos dice qué grado de relación hay, alto, medio o bajo. Esos son los trabajos de corte correlacional. Entonces, hay esa tarea, Roxana. Nosotros ya hemos tomado en cuenta tu participación. Sigue adelante. Entonces, hay que mirar teoría de la poesía. A propósito, permítanme preguntarle, ¿han llevado también ustedes o llevan el curso de preceptiva literaria? Creo que está con el nombre de análisis literario, teoría, o no sé cómo estará. Parece que lo da la magíster Carmen Samanés. Sí, profesor. Profesor. Estoy en la dirección, entonces ahí veo yo los profesores que están. Entonces, ella trata bastante, le gusta ser estricta en esto de fondo, de forma, de versos, un análisis somero hacen, ¿no es cierto? Que en decasílabos, versos de pie quebrado, ya me estoy olvidando de esa partecita. Eso también te puede ayudar. Y de hecho, tu teoría tiene que ser central, la poesía. Y no sé qué autores, yo iba a preguntar por los autores, porque yo conozco a otros y quizás ustedes pueden decir ya es un poquito pasado. No sé si han escuchado o han visto a William y Warren, así como suena con W, ¿no? Son rusos. Otro es Rafael Lapesa Melgar, es español. Otro es un libro muy grande, grueso, le decíamos tococho, le decíamos cuando éramos estudiantes. Carlos Bousoño creo que era. Todo minucioso lo que es un poema, capítulos íntegros. Entonces de repente tienen, Rosana, un autor así contemporáneo que no creo que haya cambiado ahí, ¿no? No creo que haya cambiado. ¿Cómo estarán tratándole al análisis literario? Esa referencia te puede ayudar un poquito a mejorar especialmente las variables o indicadores e ítems de la palabra poesía, de tu variable poesía. Ya, profesor, muchas gracias. Muy bien. Está bien, muchas gracias, profesor. Aquí has terminado tu intervención que demuestra tu cumplimiento. Muy bien, gracias, profesor. Ahora vamos a nuestro amigo, no sé si estará listo. A ver, a ver. Catherine Cruz y Katia Ocampo. Profesor, buenos días, presente. Estamos las dos, profesor, solo que mi compañera, su micro está fallando, por eso no lo está activando, pero va a presentarlo. Ya. Eso coordínenlo. Ya. A ver, textos lúdicos para mejorar la expresión oral. Ya, a ver, una breve, tu voz siempre queremos escuchar. Ya, profesor. Voz de Katia o de Catherine. Ya, profesor. Tenemos dos variables, la variable independiente que es textos lúdicos. Dentro de los indicadores de los textos lúdicos tenemos lo que son las trabalenguas, rimas, adivinanzas, cuento. En el índice tenemos lo que es definición y características de la trabalengua, en lo que es en el indicador de trabalenguas. En el indicador de rimas tenemos lo que es definición, características de la rima, rima sonante y rima consonante. En lo que es los indicadores de adivinanzas, tenemos definición y características de las adivinanzas, y en el indicador de cuento tenemos definición, estructura, características del cuento y elementos del cuento. En lo que es la variable dependiente, que es expresión oral, tenemos como indicador la importancia de la expresión oral, las cualidades de la expresión oral, estrategias para la expresión oral y aspectos de la expresión oral. En la importancia, en el índice tenemos lo que es la
la articulación correcta, modo de la pronunciación, entonación adecuada, expresión con voz audible y capacidad de persuasión. En lo que es las cualidades de la expresión oral, tenemos la claridad, fluidez, entonación, coherencia y expresión corporal. En lo que es la estrategia para la expresión oral, tenemos adivinanzas, trabalenguas y chistes. Y en el aspecto de la expresión oral, tenemos aspecto fónico, aspecto semántico y aspecto sintáctico. Ya está. A ver, hasta ahí nomás. Y voy a preguntar a los compañeros, estudiantes de seminario, que ya hayan expuesto o que no hayan expuesto todavía, quisiera alguna apreciación en torno a este trabajo de Catherine y de Katia. Ahí nomás nos dejas, por favor, tu trabajito. Vamos a recibir algunas opiniones, sugerencias o apreciaciones de los estudiantes que llevan seminario. No importa que hayan pasado o exponer o no hayan pasado todavía. A ver, ¿quién quiere pronunciarse? No hay nadie quien quiera pronunciarse. ¿Están conectados? Sí, profe. Gracias, Aldívar, porque por lo menos me contestas. A veces pienso que estoy hablando solito. Cuando me dices sí, ya por lo menos con Saldívar estoy, digo, y recobro mi entusiasmo. Ya, les pregunto, Catherine y Katia, primero les voy a preguntar. ¿Cómo han llegado a estos indicadores e índices? ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo han llegado hasta ahí? Buscando información, profesor. ¿Dónde han buscado información? En internet, en todas las páginas que hemos podido, que eran relacionadas con textos lúdicos y también con expresión oral, profesor. Claro, y seguramente esa información lo han bajado, lo están guardando, ya lo han archivado, ustedes son tromes en eso. Entonces, un poco técnicamente Evelyn y Katia, o Catherine, perdón, claro, ¿no? Es en la teoría. La teoría les ha ayudado para que pongan indicadores e índices. Tampoco lo han inventado. ¿No es cierto? No lo han inventado, sino han buscado información. Significa que tu marco teórico estará pues repleto de información referente a textos lúdicos. Referente a la otra variable es expresión oral. Lógico, ahí tendrás no solo un autor, sino varios también. Entonces, como ya tienen esa información, y quizás no les dije, siempre hay que guardarlo, archivarlo, ustedes crean carpetas mejor. De modo que cuando se les pida, ya, aquí está, señor, sacan sin mucha dificultad. Y después de este ejercicio de variables, tenemos que hacer marco teórico. Entonces ya lo tienes, ya no vas a ir a buscar de nuevo. Ya lo tienes. Entonces, miren, aquí se confirma aquello que decimos, ¿no? Para llegar a esta operacionalización nos ayuda la teoría. Entonces hay que recurrir a la teoría. Hay que ir a su ladito, hay que saberla tratar. Eso significa, en nuestras palabras, buscar información. Ahí nomás déjalo. Textos lúdicos es un tronco. Hemos partido en trabalenguas, rimas, adivinanzas, cuentos. ¿Podría haber más indicadores, señores? ¿Podría haber o no? ¿Qué dicen las autoras del proyecto? Yo creo que ya no, profesor, porque se está hablándose de textos lúdicos y en los cuales hemos encontrado trabalenguas, rimas, adivinanzas y cuentos. Pero Catherine Cruz dice que sí. Catherine Cruz, ya, por lo menos escribe ahí, Catherine, ya te he leído. En efecto, Evelyn, sí podría haber más. Si dices textos lúdicos, son pues todos aquellos textos de juego, ¿no es cierto? Puede haber más. Puede haber más. ¿Ya? Entonces, eso depende de ustedes. Necesariamente no van a ponerle toditas también. Las habidas y por haber, no. Salvo un trabajo monográfico, ¿no? Un trabajo monográfico que les dejen. Ustedes se van a encargar de los textos lúdicos. Y ahí quizás busquen todos los habidos y por haber. Pero en la investigación, no.
Depende qué tipo están haciendo, qué quieren demostrar, a qué objetivo quieren llegar. Pero expliquen siempre, hemos visto más. Hemos visto, por ejemplo, hay un Edgar de Bono, se llama. Edgar de Bono es un autor italiano. Hay otro, no me acuerdo, a su lado, ahorita me voy a recordar. Ellos utilizan los textos lúdicos para generar o crear literatura en los alumnos, para atraerles por el gusto. Y hay una serie de jueguitos ahí bonitos, el cubo mágico, juego de palabras, el diario. Bonitos hay bastantes y se recomienda para hacer literatura con los alumnos. Entonces, ¿por qué no han tratado eso? No, dice, de acuerdo a nuestra investigación, nosotros vamos a aplicar lavalenguas, rimas, adivinanzas, cuentos, porque hemos visto que sería más pertinente para la población de estudio donde vamos a ir. Nadie les puede obligar también, ¿por qué hemos hecho aquello? ¿Por qué hemos hecho? Quizás una sugerencia, un debate, un punto de debate puede ser cuando sustenten. Entonces hablan, como ustedes han leído, sí, conocemos, sí, de Bono plantea esto, pero repito, señor jurado, con esto vamos a trabajar. Ya está. ¿Eso qué prueba? Que han leído, que saben metodología, que han averiguado la teoría. No solo es aquí. Entonces, repito, en el caso de la lectura, inclusive, señores, hay autores que le ponen más indicadores o más dimensiones, ya no las 3 clásicas que nosotros conocemos. Pero vuelvo a decir, si hay más, ustedes parcelen, delimiten con qué quieren trabajar. Y tampoco lo dejen incompleto, ¿no? Porque allá, si textos lúdicos, trabalenguas, rimas, adivinanzas, cuentos, al menos yo considero que es suficiente. Por favor, esa indicación. No son exactos, no hay que ponerlos todos los habidos, sino cómo está orientado tu trabajo, de acuerdo a lo que quieres lograr. Pero en el caso de la lectura, si quieres hablar de comprensión, siempre vas a tratar por los 3. A no ser que tu tema sea comprensión inferencial nomás, cómo desarrollar la habilidad inferencial de los alumnos. Se me ha ocurrido otro tema. Cómo desarrollar la habilidad inferencial de comprensión de lectura en los alumnos de Fortunato. Aquí quizás puedo hallar esto nomás, ¿no? Inferencial, porque con eso estoy trabajando. Pero como esto es una consecuencia de lo literal, siempre voy a hablar un poco de lo literal. Quizás en lo crítico no, claro que también es posible. Entonces, miren, entonces el objetivo de la investigación nos delimita a tomar en cuenta la realización de ciertas actividades, no las totales que puede haber. Por ejemplo, yo hice un trabajo en la San Agustín. He hecho un trabajo con los alumnos que llevaban textos hace 4 semestres atrás, creo. El uso de los recursos expresivos y la producción de textos argumentativos en los estudiantes de textos. Así hice. Eso lo sustenté el año pasado. Entonces, ¿cuántas figuras literarias hay? ¿Pueden decirme, por favor? Ustedes son estudiantes de lengua y yo hablo familiarmente con ustedes. Y créanme, con más de confianza con otros compañeros de otras especialidades. Han visto, se llaman también recursos expresivos, figuras literarias o, claro, recursos expresivos también le he visto que se llaman. O como dije en el título, recursos retóricos, RR. ¿Cuántos son? ¿Pueden decirme? Sí. Gracias, Wilson, siquiera lo has contado. Pero son bastante, y nombres extraños. ¿Qué va a entrar a mi cabecita? ¿Qué va? Es pequeña todavía mi cabeza. No, apenas está la metáfora, la comparación o símil, el sinécdoque, y después, ¿qué más recuerdo? Hiperbatón. Al leer el poema de Becker recuerdo de Hiperbatón. Yo hice con unas 6 figuras literarias. Y no me han dicho, ¿por qué no has hecho con las 100 y tantas que hay? Pero imposible, a no ser que trate de seleccionar con cuál de ellas voy a hacer. Y ya ven, eso también depende qué quieres lograr tú y cuál es el objetivo de la investigación que estás haciendo.
Entonces, puede haber más, señores, señoritas aquí, Catherine, Katia. Entonces, por razones ustedes del objetivo que tienen que lograr en el trabajo, van a tratar trabalenguas, rimas, adivinanzas y cuentos. Muy bien. Y puedes partirlo todavía la trabalengua. Miren, ¿qué es definición? Características. En las rimas igual, definición, características y rimas, asonantada y consonantada. Hay también otras. Y no están tratando esas, no les pueden aplicar. En las adivinanzas, definición, características de adivinanzas. Ahora, muy bien, eso es índice orientador. En la medida, como estamos diciendo, en el sentido mejor de partir los troncos, aquí está bien partido. Pero, a ver un poquito, no, eso es ítem, ¿no? ¿O no? A ver, perdón, eso de celeste. Índice, ya está, muy bien. Entonces, para la siguiente, por favor, vamos a anotar los ítems. Ítems también. Entonces, aquí está bien partido. El sentido también se nota. Miren de la manera cómo se puede partir. Juntando los tronquitos pequeñitos, llegamos al mediano. Juntamos los medianos, llegamos al grande, que es el texto lúdico. Entonces, ese ejemplo a mí al menos me guía en la manera como debo operacionalizar las variables. A ver otra, por favor, la variable expresión oral, ¿cómo lo han partido? Importancia, cualidades, estrategias y aspectos de la expresión. Ya está. Quizás otros autores les diga otro. Esa es otra indicación que les doy. Hemos visto, cuando tenemos algunos problemas, quizás esto va a constatar Roxana. Va a leer autores, y va a tener 3, pero los 3 son diferentes. ¿Y cuál le voy a poner como dimensión? Nos va a decir apuesto en la siguiente clase. Entonces ahí también le vamos a decir, pues depende cuál es el que más se orienta. Es decir, en algunos temas, señores, donde no es claro operacionalizar la variable, hay que tratar a varios autores y poner lo más pertinente. Se está ratificando aquello que digo, que esta parte es lo que más nos hace pensar en todo el trabajo de investigación. Todo nos hace pensar, pero aquí es una subidita. Al menos cuando no lo tenemos tan claro, es donde más debemos pensar. Y los autores no siempre ponen manual para escribir indicadores e índices del poema. Sería bueno si es que encuentran así, por favor. Sería muy bueno. No tendríamos dificultades en buscar. Sino, ¿qué ponen los autores? Hablan. Algunos dicen dimensiones, otros dicen objetos, otros dicen aspectos, otros dicen tipos, otros dicen clases. Ahí veamos nosotros cuál es el que puede ser pertinente en el curso del ejemplo que estamos poniendo. De ahí necesario la teoría, miren. Muy bien, entonces, hasta aquí la intervención que nos ha hecho conversar un poquito con Catherine y Katia. Ya está, puedes dejar. Y gracias por tu manera didáctica de poner en colorcitos para que nos demos cuenta. Ya está. Llegamos, ya saben a quién, Franco Siquispe. Con Shanda. Profesor, buenos días. ¿Qué dice Shanda? ¿Cómo va todo? Sí, profesor. Frank. Marín eres tú. Fran, Marín, ¿estás ahí? estás en Belille, ya estará pasando el frío, Shanda. No, profesor, sigue haciendo frío y más, mucho más. Pero ya es el último mes, después viene la primavera. Ya está, Sí, ya me da esperanzas la primavera. Aquí también unas 3 semanas más calculo y de ahí vas a ver que hasta el virus va a pasar. Bueno, Profesor, Fran y buenos Shanda, días. ¿qué tal, Franco Siquisme? Muy bien que estén los dos. Se ha desconectado. ¿Cómo han Justo pensado? el- A ver. ¿Van a presentar o van a leer? A leer también nos podemos contactarnos y comentar. Shandita, ¿lo vas a presentar? sí, lo voy a Ponlo, presentar. Ya, Shandita. Ya, ¿se puede observar, Fran? Sí, ya se Sí. observa ya. 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 Lo leo, profesor. Ya está, adelante.
Ya, nuestra operacionalización de nuestras variables, nosotros en variables hemos puesto lo que es comprensión, lectura, y nuestros indicadores son niveles de nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico analógico. Ya, Bien. nuestros indicadores de nivel literal, profesor, son el reconocimiento de los detalles, reconocimiento de las ideas principales, reconocimiento de una secuencia, reconocimiento comparativo, reconocimiento de la causa y el efecto de las relaciones. Y lo que es en niveles de inferencial, son deducción de las ideas principales, deducción de una secuencia, deducción de una comparación, deducción de una relación causa-efecto, deducción de rasgo de carácter y predicción de resultados. Baja, Shandita. Y de lo que es en niveles críticos analógicos son juicios de realidad o fantasía, juicio de valor, convivencia y aceptación, hechos o opiniones, clasificar, esquematizar, resumir, sintetizar. Ujú. Eso sería Ya, nuestro... muy bien, muy bien. Ahí nomás, no lo retiren todavía. Apreciaciones, señores, los que no han expuesto o los que ya han expuesto. A ver, alguna idea, una reflexión, antes de que conversemos con Frank y Shanda. Del texto, pues, ¿no es cierto? Del texto de lectura. Reconocimiento de las ideas principales. Ajá. Reconocimiento de una secuencia. Reconocimiento comparativo. Ya, ahí cito, a ver, un poco más de luz en ese reconocimiento comparativo. Es decir, va a comparar. Así es, Frank y Shanda. Sí, profesor. Claro, va a comparar. O sea, todavía está a flor de tierra. No está yendo más adentro, no está escarbando más todavía el lector. Y reconocimiento de la causa y efecto de las relaciones. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 reconocimientos me indican también que es la comprensión del nivel literal. Literal. Ya está. Esto puede aprovechar también porque no siempre es autoría, ¿no es cierto?, de Frank Jarman. Ya saben, es de la teoría, ellos han buscado. Eso está muy bien. Entonces, señores, más o menos en esto debemos centrarnos los temas que tenemos comprensión lectora. No pueden hacerlo con sus palabras, cumplir, porque ese es, pues, mediante esos detalles que aquí está como índices, vamos a comprobar la comprensión de lectura en el nivel literal. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, repito, para los que tienen esta variable, pueden tomar en cuenta, estoy diciendo, este trabajo sugerente de Frank y Charmely en la parte de los índices. Pueden aumentarle, no sé, pueden sacarle algo también, depende qué objetivo quieren lograr en la investigación. Inferencial, ya está, con deducción. Deducir es inferir. Deducción de las ideas principales. Deducción de la secuencia. Deducción de las comprensiones. Ya, claro. Deducción de las relaciones. Muy bien, deducción. A ver, un ejemplito. Deducción de una secuencia. ¿Cómo vamos a comprobar eso? A ver, adelántense a los ítems, Frank y Shanda. Deducción de una secuencia. Amplíen esto. O sea, ¿qué? ¿Qué va a hacer el lector? Ya, puede ser también, profesor, que nosotros le presentemos un texto en la que no va a tener una secuencia y ellos van a tener que reconocer cuál es la secuencia lógica, cuál es el inicio. La secuencia, claro. Así es. A eso te refieres. Entonces, eso te permite, digamos, la habilidad inferencial del lector. Sí, profesor. Inferir cuál va primero, cuál va segundo, cuál va antes, cuál va después, claro, tiene que inferir. Listo, crítico analógico, a ver, juicio de la realidad, juicio de valor, hechos u opiniones, clasificar y esquematizar. A ver, un ejemplito también, resumir y sintetizar, claro. De clasificar, ¿cómo sería ese índice de clasificar?
Cualquiera, Fran o Shanda. Ya. ¿Qué cosa van a ver a partir de cómo van a, si es un instrumento ya, cómo aplicarían? Clasificar, a ver, ¿cómo van a clasificar? Es decir, malo, bueno, así, malo, bueno, regular, algo por ahí clasificarían los hechos. Profesor, puede ser también un tipo de texto en la que, por ejemplo, se hable de personajes y en que los estudiantes puedan reconocer, por ejemplo, hay personajes, digamos, que son buenos y malos. ¿Cómo, qué características van a tener lo que son esos personajes para que se puedan convertirse o lo podamos eh, clasificar que son buenos? O sea, qué actitudes Claro, o claro, claro, comportamientos. ahí se entiende, bien. Claro, clasificar que son buenos puede ser. A ver, ¿quiénes son los buenos y por qué? ¿Qué personajes en tu juicio, en tu modo de ver, son los buenos? ¿Y por qué? ¿O qué ideas? Los que Entonces, tienen buenos. ahí vemos su intervención crítica analógica. Entonces hay que ver que no sea inferencial ni que sea literal. Un poquito más allá que vaya. Puede venir pegado con la inferencial, pero siempre en ese punto tratemos de ver el nivel crítico analógico. O sea, nos va a decir algo que nunca está en el libro, nunca, ni siquiera como inferencia, sino es lo que él, en su paradigma, qué cosas tendrá, eso nos avisa con motivo de lo que ha comprendido la lectura. Entonces, eso hay que ver en esta parte. Muy bien, el otro, ¿cuál era la otra variable, Ah, no, eso nomás, no, claro, porque yo mismo me estoy respondiendo. Y la otra variable, Frank y Shanda. Shanda, Profesor, Frank, anda, y la otra variable. ¿Quién quiere responder a mi pregunta? Shanda, ¿escuchas? Ya se ha ido ya. ¿Quién quiere responder? A ver, y la otra variable estoy diciendo al propósito. ¿Quién puede responder? De Profesor, los ¿me asistentes. escucha? Adelante, adelante, Frank. Como nuestro tema es descriptivo, profesor, por eso lo hemos puesto un solo con variable. Claro, es una variable nomás. Y esa tienen que, esa es la parte más rica de tu trabajo, ahí está, en la operacionalización. Entonces, todo un cuerpo explicativo, comparativo, analítico tienen que hacer de esos índices, de repente todavía aumentarle algunos más. Porque, repito, ese es lo que van a investigar. Sí, Claro, muy profesor. bien has dicho, mi trabajo es descriptivo. Es descriptivo porque en tiempos, todo esto lo vamos a hacer en tiempos de COVID-19. Ya ves, así es, eso quería que conteste. Pero creo que no. Listo, ahí terminan entonces Fran y Shanda. Ahí terminan. Es la variable número 1 es producción de textos narrativos. Y los indicadores que hemos puesto son contenidos, coherencia y estilo, etapas para la producción. Esos son lo que hemos considerado en los indicadores, profesor. Y en el índice tiene una introducción con referencia al tiempo y al lugar, hace una descripción física o psicológica de los personajes, hay un desenlace coherente y cohesionado, es original, no es un texto conocido. Esos son en los contenidos, profesor. Ya. En la coherencia y estilo hemos puesto las ideas mantienen una continuidad lógica, existe un sentido global y único en la historia, utiliza figuras literarias, utiliza oraciones complejas, riqueza en expresiones y vocabulario variado. Y en las etapas para la producción hemos puesto planificación, textualización y revisión, profesor. Ay, 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 ay. Muy bien, producción de textos narrativos, ya está. Sí, profesor.
Narrativos, el otro es creatividad, ya. Vamos a apreciar, a ver aquí, alguna idea de los compañeros que han expuesto o no han expuesto todavía, que dicen, quiero ideas, no estoy, creo que de uno o dos nomás hemos escuchado a lo largo de todo este semestre, estamos prácticamente en la mitad del camino. Entonces, otra mitad más habremos llegado ya a la meta. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. Producción de textos narrativos es el tronco. Vamos a partirlo en 3 tronquitos medianos. Contenidos, coherencia y estilo, etapas para la producción. Ya, de modo que si yo sumo contenidos, más coherencia y estilo, y más etapas de producción, el resultado tiene que ser producción de textos narrativos. Entonces, ¿me suma eso o no? ¿Es claro esa suma que estoy haciendo? Contenidos más coherencia y estilo, más etapas, igual producción de textos, ¿sí o no sí? Bueno, están dudando. Contenidos, a ver, tiene una introducción con referencia al tiempo, hace una descripción física o psicológica de los personajes. Recuerde que es texto narrativo. Hay un desenlace coherente y cohesionado. Es original. No es un texto conocido. Lo sumo eso y tiene que darme el contenido. Cuando dice coherencia, las ideas mantienen una continuidad lógica, existe sentido global, única, utiliza figuras literarias, utiliza oraciones complejas, riqueza en expresiones, vocabulario, ya. Está orientado de modo que yo sumo eso, los índices me van a dar los contenidos. ¿No es cierto? Más bien eso de eso original, no sé si es el contenido. De repente, no sé, ¿no? El sitio tiene que pensarlo. Ahora, cuando decimos coherencia y estilo, claro, ahí están las ideas en su continuidad, sentido global, recursos expresivos que utiliza, oraciones complejas, etcétera. Lo sumo todo eso, ahí más bien no tengo problema. Me da coherencia y estilo. Y cuando digo planificación, textualización, revisión, producción, viene ahí otra partecita. Lo sumo eso, me da etapas para la producción. Ya está. Sigo diciendo, depende de los objetivos que queremos lograr. Aquí, por ejemplo, van a ser producción de textos narrativos para reforzar la creatividad oral y escrita en los estudiantes. O sea, quieren desarrollar, quieren potenciar la creatividad oral y la escrita. Así es, ¿no es cierto, Jocelyn? Sí, profesor. Sí, profesor. Eso es lo que quieren hacer. En otros trabajos, si van a ver ustedes algunos antecedentes, cuando habla de producción de textos, va a poner, donde han puesto indicadores, va a poner a las etapas, o sea, planificación, textualización, revisión y producción van a poner. Que también se orienta, que también tiene sentido, ¿no es cierto? Si hacemos la prueba con un ejemplo de troncos, creo que nos daría resultado también. Eso nos indica a que no hay una sola manera. No hay una, pero hay más coincidencia en los niveles de comprensión de lectura. Cuando se trata de producción, he notado siempre, no discrepancias, sino alguna diversidad. Pero más trabajos he visto cuando ponen eso de las etapas de producción, es decir, planificación, textualización, revisión y producción. Eso ponen como indicadores. En este caso también entonces, para definirlo plenamente, vamos a revisar la teoría. Pero hasta aquí, bien tu trabajo de Brenda y de Ashley. Profesor, Entonces, también dígame. tenemos la variable independiente, profesor. Ya nos estábamos olvidando. Adelante.
es la creatividad en expresión oral y escrita. En los indicadores hemos puesto imaginación, estrategias de comprensión oral y estrategias de expresión escrita, profesor. Y en los índices, creación de personajes, tiempo, lugar y mundos imaginarios, la originalidad, la higiene mental. En la estrategia de expresión oral, en sus índices hemos puesto dramatizaciones creativas, discusiones o conversaciones en clase, pantonimias, juegos de roles. Y en la estrategia de expresión escrita, manejo apropiado del lenguaje, estructura efectiva de un escrito y acercamiento a la escritura creativa. Ya está, ahora vamos a ver un poquito. Imaginación, ya está. Lo parto imaginación, tengo creación de personajes, claro, ahí lo puedo ver, cómo crean personajes. Tiempo, lugares, mundos, claro, claro. La prueba de mi imaginación es que he creado personajes, he creado mundos imaginarios. Un paréntesis, estudiantes de literatura. Si es que crean ustedes personajes que no hay todavía en la literatura, ustedes van a ser famosos. Así es, si van a crear un personaje que no haya, por eso le dicen creo un personaje tipo en la literatura. ¿Qué no sé en ellos? A ver, una ligera digresión vamos a hacer. ¿Qué simbolizan? ¿Qué personaje tipo representa Romeo y Julieta? Los eternos. Nadie dice nada. Los eternos enamorados. A ver, así digan Hamlet. ¿Qué significa? ¿Qué personaje representa Hamlet? Claro que lo ha creado Shakespeare, por eso Shakespeare es famoso. ¿Cómo empieza Hamlet? Ser o no ser, así, ¿no? Es la duda. Hamlet creó al personaje que más duda, o sea, no puede haber alguien tan dubitativo, dudador como Hamlet. Y así van creando. Entonces eso les digo aparte, a ustedes les gusta escribir, si crean ustedes un personaje tipo, entonces van a ser famosos y su personaje también no va a pasar de moda. Allá quiero preguntarle al grupo, a los socios de Brenda y Ashley, cuando dicen higiene mental, ¿a qué se refieren con respecto a la imaginación? Profesor, con respecto a la imaginación, la higiene mental quiere decir, o sea, cuando nosotros o cuando los estudiantes están escribiendo o se presenta un problema en el escrito, entonces es la facilidad de resolución del conflicto que existe. Si dice la teoría, bien, porque yo no lo había visto. Justo en esa partecita no la había visto higiene mental. Por eso les pregunto. Claro, ¿no? ¿Qué me demuestra? ¿Qué me indica? Como estamos diciendo, imaginación, creación de personajes, creación de mundos imaginarios. Ahí hablé, como los 100 años de soledad, por ejemplo. Y la higiene mental también me indica una imaginación. Aquí siempre hay que preguntar, pues, ¿cómo estamos entendiendo a eso de higiene mental? Originalidad, claro, ¿no? Es mío, no hay otros, no hay parecidos. Entonces es original, pero en higiene mental siempre había que preguntarle, ¿ven? Ahora, estrategias de expresión oral. Dramatizaciones creativas, discusiones o conversaciones, pantomimas y juego de roles. Eso es lo que van a considerar. Y estrategias de expresión escrita, oral y escrita, manejo apropiado del lenguaje, estructura efectiva de un escrito. ¿Cómo es eso? No es afectiva, sino efectiva, ¿no? Sí, profesor. Y acercamiento a la escritura creativa, ya. También aquí cito, ¿a qué cosa le están llamando? ¿Cómo van a comprender estructura efectiva de un escrito? Porque allá dice estrategia de expresión escrita, claro, ya. Pero ¿cómo van a entenderlo esa estructura efectiva? Profesor, tienen que seguir la estructura de un texto narrativo, o sea, cómo debería ser. Ya, ¿dónde lo vas a poner eso? En la expresión escrita, profesor. No, en el siguiente recuadrito, pues. Yo les había dicho la estructura básica de los discursos.
y también en el discurso narrativo está. Es el inicio. El nudo y el ¿Ves? desenlace, profesor. En lo narrativo puede ser eso. Entonces, eso sería tu estructura efectiva. Sí, Inicio, profesor. nudo, desenlace. Eso lo pondrías en esta columna que ya te has dejado listo. O sea, más ñuto estás partiendo. Estructura efectiva de un escrito estás partiendo ya en 3, finalmente. Porque ya no puedes más hacer particiones de esos 3. Ya ven, entonces, así quiero que se comprenda esta parte de la operacionalización de variables. Entonces, ya te tomé en cuenta, Ashley, y a Gilary también. Hasta ahí tu intervención. Gracias por haber presentado tu pantalla. Ya, profesor. Voy a pasarme donde Alexander Dávila. ¿Está usted? ¿Puedo ¿Van a presentar leer? pantalla? ¿O van a presentar pantalla? Voy a presentar pantalla, profesor. Adelante, adelante. Ok, esto es la operacionalización de variables, profe. Ajá. Uso de cómics para la comprensión lectora. Muy bien, también tienes ahí. Y este es por favor, Carlos la Eduardo. variable independiente, perdón, es el cómic, y la variable dependiente es comprensión lectora. Hemos tratado de desmenuzar esas dos variables para poder hacer las mediciones, ¿no? Variable dependiente, hemos hecho una definición. Toda esa información extraída de PDFs, de páginas de internet y otros trabajos de investigación también, profesor. Ya. En el cómic, como dice, en todo caso se trata de una forma de expresión artística a la vez que un medio de comunicación que consiste en una serie de ilustraciones que, leídas en secuencia continua, permite al lector recomponer un relato de algún tipo, ¿no? Y comprensión lectora es el desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer vínculos entre estas y otras ideas creídas con anterioridad, ¿no? Entonces, las dimensiones de la comprensión lectora, que es la variable dependiente, solo hemos adquirido de las 3 y hemos estado trabajando con 3 durante todo el proyecto, profe, literal, diferencial, crítico, a pesar que hay otras 2 más, ¿no? Que son la creativa, creo, y una nota, no recuerdo, descriptiva creo que era. Y Sí, así es el libro. Indicadores, hemos indicado entonces aquí en la dimensión literal, ubica los personajes, identifica los escenarios, identifica ejemplos, discrimina las causas explícitas de un fenómeno, relaciona el todo con sus partes. De hecho hay un montón más de indicadores, pero relacionados y adaptados, ¿no? De acuerdo al grado que estamos trabajando, que es primero de secundaria. Listo. Discrimina información relevante de la complementaria, organiza información en mapas conceptuales, establece relaciones entre 2 o más textos y predice los finales de las narraciones, ¿no? Claro. Y en nivel crítico, opina sobre la organización del texto, argumenta sus puntos de vista sobre las ideas del autor, juzga el comportamiento de los personajes y expresa acuerdo o desacuerdo ante la propuesta, o sea, el objetivo, ¿no? El propósito del autor. En la variable independiente, profe, en los indicadores hemos podido identificar estos 5, que son historieta cómica. Tenía una duda de esto, profesor, y quería preguntarle a usted justamente. No sé si estaría bien ponerlo en indicadores o en dimensiones estos puntos, que son historieta cómica, el cómic bélico, el cómic romántico, costumbrista de aventuras y el cómic fantástico. Y ya está. Muy bien, ahí nomás déjenles un ratito, a ver. Entonces, una variable de ustedes es uso de cómics, claro, allá está, ya. Variable independiente, el cómic, muy bien. Su definición. Se trata de una forma de expresión, es una forma de expresión artística, a la vez que es un medio de comunicación que consiste en punto. Listo, esa es su definición operativa. Ya, dimensiones no tiene, sino de frente nomás ya. En esos casos, señor Carlos Eduardo y con quién está haciendo milagros, lo que aquí aparece como indicadores puede ser dimensiones. Ya, profe. Ajá, puede ser ahí, para que no quede vacío eso, porque no hay una manera exacta, es como un queso para partir, no es así siempre. Sí, profesor. Sino ya nos indica cómo debemos partir.
hablando del tronco, es como espacio de rajaditos, y ahí los que con hacha hacen, ya al rajadito le dan, ¿no es cierto? Ya Claro. al otro rajadito y se parte bonito el tronquito. Así. Pero Y hay en otros este troncos. caso, el cómic es como un queso, no nos dice pues eso. No hay rajaditos así, por así decirlo, para partirlo. Claro. Entonces, aquí también tiene que ver el investigador con la intención que tiene y el objetivo que quiere lograr. Ven, allá yo veo bien, cómic humorístico, el otro bélico, claro, el otro romántico sentimental, el costumbrista, las aventuras o el fantástico. ¿Con todo eso van a trabajar? Sí, profe, porque justamente relacionado a los intereses de los estudiantes, ¿no? No es fácil en primero y secundaria tratar de captar la atención y este es el objetivo, pues, del proyecto de investigación, que es usar el cómic justamente como una herramienta para fomentar y desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes. Entonces Claro. tendremos que adaptarnos a diferentes temas, ¿no? Como son los bélicos, el romántico, el costumbrista, aventuras, para así poder atrapar a la mayoría de estudiantes y Así es. lo ideal sería al 100% de los estudiantes. Así es, muy bien, señor Saldívar. Oh, perdón, señor Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Ahora bien, a ver, ¿qué dicen? Allá les voy a preguntar, había un comentario de Saldívar en el caso de los indicadores de la comprensión lectora. ¿Cómo han sacado, de dónde, quién les ha ayudado ahí, por favor, Carlos Eduardo? Y Profe, mejor si nos dice Abigail Milagros. profe, como le había dicho, hemos investigado entre páginas web, PDFs y otros trabajos, proyectos de investigación que, Exacto. que usan también como variable dependiente a la comprensión lectora, Sí, ¿no? sí, Hay sí. bastantes, claro que no Así es. está relacionado al cómic, pero sí está relacionado a la comprensión lectora, entonces vamos ubicando, ¿no? Esos Mm, indicadores en diferentes proyectos, PDFs y también hay páginas web que nos pueden ayudar, profesor. claro, entonces, yendo concretamente, otra fuente que les puede ayudar en esto, y ya está acá. Entonces, por eso digo, pueden compartir los que tienen el tema o la variable de comprensión lectora. También lo he visto en los documentos del Minedu. Unos 2 años atrás o 3 años atrás, lo he visto así, siempre sacan documentos al inicio del año. He visto así con nombres, indicadores, dimensiones, con eso saca Minedu. Y también ya está, pues, porque es un equipo el que hace eso. Son lingüistas, literatos, ustedes saben, hay bastante personal joven que está abocada a esa tarea. Entonces, al menos para mí es confiable esa fuente. Sí lo ha dicho el ministerio. Aunque hay algunos errores, ¿no? Ustedes saben, la crítica en los textos, en los libros, a veces hay errores, ¿no? Porque es Minedo, nos fiemos, pero yo lo vi como algo fiable cuando hablamos de este tipo de ejercicios. Entonces, también en materia de lectura es una fuente a donde ustedes pueden recurrir. Sumamos a lo que me has dicho, a una serie de espacios donde han encontrado, de fuentes, entonces hay que sumar también aquello que sale del Ministerio de Educación. Entonces ahí nos dice también algunas estrategias de cómo lograr la comprensión de lectura. Y un poquito más antes sacó Toto como un procedimiento que para ellos fue completo en esa temporada, el plan lector. Recordarán quizás del famoso plan lector. Hoy día no nos hablan de eso. Sí, profe. Entonces, a toda fuente hay que recurrir, también a los antecedentes, eso es más cercano. ¿Cómo ha hecho él? ¿Cómo ha hecho el de España? ¿O el de la Católica, el de César Vallejo? ¿Cómo ha hecho? Siempre el investigador está en la tarea de buscar. Muy bien, entonces, aquí ya está algo más completo, los indicadores de la variable comprensión lectora. Hasta ahí la intervención de Carlos Eduardo y de Abigail Milagros. Gracias, profesor. Señor Jarel Dalguer. Edith Catherine Gamboa, por favor. Sí, profesor, buenos días. Hola Edith, ¿cómo están? Le voy a presentar, profesor. Listo, con Vanessa. Sí, profesor, buenos días. Está habilitado y adelante, señorías.
¿Se ve, profesor? Sí, muy bien. Exponga a alguien de ustedes. Sí, mi compañera Vanessa va. Ya, profesor, lo que teníamos problemas fue en hacer las variables. Ya. Hicimos dos, por ejemplo. En el primero dice variable 1, relación de los organizadores gráficos con el área de comunicación. Y otro que pensábamos poner era organizadores gráficos preferidos por los estudiantes. Entonces, ¿cuál de Claro. los dos podría ser nuestra variable 1? Profesor. Ya. Entonces todavía están en una etapa de dura ustedes. A ver, en el título déjanos ahí, un poquito vamos a... producción de, a ver cómo yo lo tengo. Sí, pues producción de organizadores gráficos, crítico y creativo para el reforzamiento o para el aprendizaje, creo que era del área de comunicación. Sí, tiene que ser no solo para el aprendizaje o para el reforzamiento del aprendizaje siempre. Ya. ¿Qué vas a reforzar? El aprendizaje del área de comunicación. Ajá. En el área de comunicación. En el área de comunicación. Ya, por lo que das, no es un trabajo experimental. Por la forma como están presentadas las variables, no es un trabajo experimental, ¿no es cierto? No, profesor. Ya está. Cuando dice variable, es el tronco un poquito más grandecito, no está bien partido. Y esta misma variable aparece en el título, en la formulación del problema, en los objetivos y en la hipótesis. Entonces aquí cuando dice variable ya lo están partiendo antes de tiempo. Es una o dos palabras la variable. Entonces, profesor, podría ser organizadores gráficos. Claro, si dices crítico y creativo, hasta ahí sería tu variable. Oye, organizadores gráficos, crítico y creativo. Claro. Ya, profesor. Ya ve. ¿Y la variable 2 cuál sería? A ver, ayudémosle, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la variable 2? Ustedes mismas, Catherine y Vanessa. Yo, profe. A ver, Saldívar, por favor. Reforzamiento de aprendizaje, profe. Claro, pues, así nomás. Ya no falta de interés, no, ya no, señorita, está bien. No, estamos empezando la operacionalización. Ya, tu variable 2 va a ser, como te ha dicho Saldívar, reforzamiento del aprendizaje. Del área de comunicación. Para que entendamos mejor, esas dimensiones hay que ponerlo a la otra columna donde dice metodología. Entonces, señores, señoritas, tienen que hacer otra matriz, otro cuadro. Como les dije que hagan y todos ya están presentando, aparte, tienen que poner matriz de operacionalización de variables. Ya, profesor. O sea, hay puro variables con sus dimensiones, indicadores, ítems, hasta ahí va a estar. Y por otro lado es matriz de consistencia se llama, ¿no? Entonces ahí está problema, objetivo, hipótesis, variable así indicado nomás, metodología y otros aspectos más. Pero aparte siempre es una matriz de operacionalización de variables. Ahí lo vamos a ver, porque dimensiones abajo, indicadores abajo, no se va a ver bien, al menos en el sentido del ejemplo del tronquito que estamos poniendo. Ya, profesor. Ya, entonces eso queda para la siguiente. Todavía no han operacionalizado. No, profesor, la verdad no vine a la anterior clase. Están señalando, así es, el más sincera hay que ser, muy bien. Sí, profesor. Ya, entonces, pero quisiera saber, a ver, Catherine, antes de que se vayan o se desconecten, ¿qué van a hacer?
Yo les he dicho, van a operacionalizar la variable, no han hecho todavía. Entonces, ¿qué van a hacer? Lógico, me dirán, pues vamos a operacionalizar la variable. Muy bien, pero un poquito más detallado, a ver, me contestarían. ¿Qué van a hacer con la variable organizadores gráficos, visuales, crítico y creativo, creo que es? ¿Qué van a hacer? A ver, algún procedimiento, dime. Creo que, o sea, si nos referimos a organizadores gráficos, hay un montón de organizadores gráficos. Entonces tal vez deberíamos mencionarlos algunos. Claro, puedes mencionar, pero ¿por qué pones crítico y creativo? ¿Y con eso qué van a hacer? ¿Van a Bueno, seleccionar los que sean críticos y creativos? bueno, queremos que los alumnos, o sea, ellos mismos realicen su organizador gráfico, algo crítico, algo que ellos estén razonando cómo se entienden mejor, y creativo, algo que a ellos les guste o cómo les llame la atención. Porque eso nos dice organizadores visuales, crítico y creativos, y nos dice, eso de hecho es como variable está viniendo. A no ser que no pongan eso, pero en el fondo del trabajo siempre va a ser crítico y creativo, también puede ser, ¿no? Quizás un poco nos va a causar alguna dificultad digo, para operacionalizar cuando decimos organizadores visuales crítico y creativo. Porque si decimos, a ver, operacionalice la variable organizadores visuales, entonces ustedes lo ponen. Lo que están diciendo ahí bastantes. ¿Cuál lo ponen? Mapa mental, círculos concéntricos, mapa conceptual. Ya, con esos tres puedo hacer. Y en otro caso puede ser también organizador crítico, otro creativo, dos nomás. Pero ¿cómo parto? Voy a seguir partiendo crítico y creativo, ¿cómo sería? Entonces aquí también la teoría tiene que iluminarles. Tienen que ir y corriendo a ampararse bajo la luz de la teoría, concretamente de los organizadores visuales y crítico y creativo que ustedes están haciendo. Y el otro es el aprendizaje del área como de comunicación. ¿Cómo harían eso? A ver, si no, en la próxima igualito van a presentar también. En la próxima más superado ya tiene que ser, que es como estoy viendo con cada uno de ustedes. En la próxima más superadito, más superadito, más superadito. El mismo error no puede. Ya, profesor. Ya, ¿cómo sería? A ver, adelanten también. ¿Cómo van a operacionalizar aprendizaje o reforzamiento del aprendizaje del área en el área de comunicación? ¿Cómo sería eso? Es un tronco. ¿Cómo lo van a partir? Sería o sea, de lo que los alumnos tienen la dificultad en qué temas del área, porque vamos a reforzarles a ellos, ¿no? ¿Quién va a ver, alguna sugerencia? ¿Qué van a hacer? Operacionalización de variable, reforzamiento en el aprendizaje. ¿Qué sería? ¿Cómo le vamos a ayudar a que lo partan en algunos tronquitos? ¿Qué dicen? Además de revisar la literatura, también les oriento a consultar los documentos de Minedo. ¿Cuáles son los aspectos que comprende el área de comunicación? ¿Qué hay? Cuando dice área de comunicación, ¿qué contenidos trato? ¿Qué habilidades desarrollo? No es hablar, leer, escuchar, no es eso. Por eso tienen que basarse, tienen que leer, tienen que ir a esas fuentes que les estamos diciendo. Ya, profesor. Pasemos nuestro distinguido amigo Wilson. ¿Cómo estás haciendo, Wilson, como un ejercicio? ¿Qué tal, Wilson? Gusto de saludarte. Adelante, Wilson. No está tan pequeñito, ¿eh? Muy bien. Matriz de operaciones de variable. Muy bien que abras ese cuadrito, Wilson. Que también tiene que estar en tu proyecto.
Variable, el cuento, ya, perdón, tú expon. Ya. Ya. Ujú. Sí. Claro. A ti, ya está. Sigue, Wilson. Ya. Quizás podías encontrar más todavía en indicadores, ¿o no, Wilson? Hasta ahí nomás. Ay. Claro. Pero en todo caso depende siempre con qué vas a trabajar, ¿no? En el cuento sí me parece fondo y forma. En lo fantástico también, pero hay fondo y forma. Por eso está indicadores allá. Ajá. Ya. Ya está. Ajá. Entonces, en alguna parte, es decir, en la parte pertinente del proyecto y de la tesis, tienes que hablar eso. O sea, tienes que escribir harto, Wilson. Hay más, pero por razones del objetivo que se desea lograr, se considera esto, y basado en autores tienes que hacer. Ujú, claro. Muy bien, entonces miren, cuento fantástico y está a partir cuento y fantástico. También hay eso. Este tema es otro tema que nos permite visualizar de manera evidente las dimensiones. Las dimensiones de la variable, es decir, la primera partitura que vamos a hacer. Cuento, fantástico, dicen cuento uno y fantástico otro. Van a ver también eso bastante en trabajos de investigación por sustentarse o ya sustentados de los diferentes grados, tanto de maestría como doctorado y también en las tesis que van a llevar a la graduación profesional. Algunos lo ponen eso y ahí nomás ya está, ¿no? Entonces cuento por un lado y fantástico por el otro. Pero yo estoy tratando cuento fantástico peruano. Así es. Y si yo te dijera, ¿dónde está la otra variable? ¿Qué dirías, Wilson? Claro. No hay otra. Tú también, tu trabajo es eso, es analítico, descriptivo, explicativo. Puedes encontrar alguna más y tienes que describir en extenso fondo, forma, lo sobrenatural, la inmortalidad, la superación de los límites humanos. Tienes que argumentar, escribir bastante. Y en eso consiste la pesquisa a la que vas a llegar. Así es, así es. Ujú. Esto puede quedarse ahí y ya no llegar a índices. También, señores, en algunos casos de los indicadores se llega a los ítems. Pero si allá desea el investigador índice ponerle en fondo, ¿qué pondría? Haber sentimiento, pensamiento, quizás pensamiento nomás. En forma, ¿qué pondría? Ya saben, ¿no? Todas las palabras que nos ofrece un idioma siempre nos ofrece sus riquezas para transmitir nuestras ideas, pensamientos, frustraciones, mis secretos de mi juventud, mi niñez no habida, qué cosa más yo les puedo contar mediante palabras. Lo primero que dije es fondo,
Y cuando digo con palabras es forma. Hay también técnicas narrativas. Ahí tienes bastante, Wilson. Muy bien, entonces siempre con ayuda de la teoría. Ajá. Sugerentemente ponle para todos nomás ya. ¿Qué tal en técnicas narrativas? Te sale más allá todavía. Y ya no tanto para fondo ni para forma. Entonces ya no, la mayoría te dice que hasta ahí nomás tienes que hacer. Ajá. Por eso estamos conjugando con dimensiones, indicadores, índices, ítems. Por eso estamos conjugando. Entonces, si hacemos esa división, ese partir, como estamos diciendo, para todos tratemos de ponerlo. A uno obviemos ya, pero en uno largo y en otro no, entonces no se va a ver bien. Al menos los que tienen un enfoque positivista del trabajo, van a quizás hasta rechazar. Muy bien, Wilson, así esto sí te ha hecho pensar, a la vista está. Y te ha hecho revisar también la teoría. Claro, claro. Aquí bien. Entonces, después que acabemos con este rol, la siguiente es la teoría. Y estaremos en torno mañana. Listo, iremos donde Estrella. ¿Qué tal, Estrella? ¿Cómo estás? Profesor, buenos días. Hola, Estrella Holgado. Ya, yo voy a presentar, pero no sé A si ver, a tengo ver. tiempo. A ver, tú estás haciendo también la poesía y la expresión oral y corporal. Sí, profesor. ¿Se logra visualizar, profesor? No todavía. O si no, léelos nomás ya, Estrella. No está viéndose. Ahora, profesor. Nada. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, profesor. Muy bien. Tengo dos variables. La variable 1, que es la poesía como estrategia. El concepto es: la poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso prosa. Y como una estrategia, la poesía actuará como una acción muy meditada, encaminada a un fin determinado. Los indicadores que he considerado es que se debe expresar de manera adecuada, tiene buena retención de la información, expresa sus emociones de acuerdo al texto. Y no sé, ¿sí? Ahora tenemos los índices de esta parte, que sería manejo de los nervios del público, mejora y fluidez de la memoria, presenta expresión de sentimiento natural y cautiva al público. Luego en la variable 2 tenemos la expresión oral y corporal. Acá hay dos conceptos. La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguir para comunicarse con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. Y la expresión corporal es una forma básica para la comunicación no verbal. Los gestos o movimientos de las manos o de los brazos pueden ser una guía de sus pensamientos o emociones subconscientes. Aquí están los indicadores. Se expresa de manera oral con fluidez, se expresa de manera oral con armonía, la expresión oral es coherente a lo que expresa, y la expresión corporal refleja lo que dice. Algunos índices son: no tartamudea, se muestra seguro, se muestra tranquilo al hablar, modula su voz y tono, movimientos prudentes a lo que expresa, controla el exceso de movimiento,
mejora la intención del mensaje de lo que Ya. Hasta ahí, ¿no? Sí. Ya. A ver, vamos a decirlo. Variable, poesía como estrategia. Ya está, es un género literario considerado como una manifestación de belleza o del sentimiento estético. A ver, una manifestación de la belleza por medio de la palabra en verso o prosa. Aún estoy resumiendo. Como estrategia es una acción encaminada para lograr un fin determinado. Hasta ahí, ya no le pongas en futuro actuará, porque es el concepto es operativo, puntual, ya no discutible, por favor, tampoco explicable. O sea, ya no pongan es decir, o sea, aquí encuentro uno. Y bien que presentes, Estela, porque en uno nomás creo he visto definición. En la mayoría que han presentado no he visto el concepto operativo. Tienen que hacerlo de todas maneras. Como hay un espacio pequeñito en la matriz, ahí tiene que entrar. Entonces, evitemos en decir es decir. Aquí dices, ves, cuando dices expresión oral, para comunicarse con efectividad. Es decir, es la forma, ya no. Entonces, ¿cómo suprimes algunos conectores, algunos, para que sea más concreta la definición? Es una forma básica para la comunicación no verbal. Puedes, hasta fácil está para sintetizar en algo más esto de la expresión oral y corporal, por favor, Estrella. Indicadores, a ver, se expresa de manera adecuada, tiene buena atención, expresa sus emociones, y ya está. Eso es la poesía. En la poesía, como estrategia, la poesía como estrategia. Índices, manejo de los nervios. A ver, aquí también, Estrella, por favor, necesitamos un poco más de claridad. Un poco más de claridad en los indicadores de tu primera variable. Ya un poquito más, entonces puedes hablar quizás de fondo y forma y conjunto de pasos si es estrategia. Si es estrategia es un conjunto de pasos, un conjunto de técnicas o procedimientos. Ya, entonces aquí también necesitamos una revisión más para quedar en una definición ya, hablando de indicadores. En la expresión oral se expresa de manera fluida, con armonía, coherencia y cohesión, refuerza ya. Puede haber también más aquí, puede haber algo más, entonces, depende de eso. Pero en los indicadores de la poesía, una revisadita, dale, por favor. Entonces, los antecedentes o alguna parte de la teoría te puede iluminar de manera mejor. Ya, Estrella, hasta ahí todavía vamos a apreciar. Hasta ahí. Entonces, te agradezco por lo que has presentado tu pantalla. Señores estudiantes, debo pasar a otra. Me voy a quedar aquí en mi cuaderno hasta Estrella. Hasta aquí estoy anotando.